Acá en en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, Pedro va a advertir a la iglesia de acá del Asia Menor en contra de los falsos maestros. Y de eso vamos a hablar hoy día. Porque aparte que la iglesia estaba siendo atacada por Roma, por los judaizantes, la gente le estaba pasando mal, estaban pasando persecución, estaban pasando hambre, estaban pasando muerte, enfrentando muerte. Si por si eso fuera poco, en la segunda carta, Pedro les escribe porque estaban enfrentando falsos maestros, falsos profetas, falsas enseñanzas. Y eso fue un gran tema en la iglesia temprana. Muchos falsos maestros, muchos falsos profetas entraban a las iglesias y les decían a los hermanos de que Cristo no era real, de que Cristo no había muerto, de que lo que se enseñaba en esa iglesia no era cierto, que mejor creyeran en el César, que mejor creyeran en los dioses de Zeus, de Júpiter, el dios del mar, el dios del sol, o que mejor creyeran en filosofías, en el gnosticismo, y muchos dejaban el cristianismo para irse detrás de estas creencias. Y Dios condena fuertemente a los falsos maestros, y lo vamos a descubrir acá en el capítulo 2. Leamos desde el versículo 1 progresivamente. Vamos a leer el 1 primero del capítulo 2 de segunda de Pedro. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro está advirtiendo a la iglesia, o a las iglesias de esta región, que en el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas. Los verdaderos profetas, los que obedecieron a Dios, están escritos en la Biblia. Están los profetas mayores, los profetas menores. Pero habían otros falsos profetas que no venían de Dios y decían: paz, Israel, paz, paz, tengan paz. No va a venir el juicio de Dios. Eso de que nosotros estamos en rebelión, eso de que nosotros estamos en pecado, no es cierto. Alegrémonos, tomemos vino. No pasa nada, sigamos. Eso era lo que decían los falsos profetas en el Antiguo Testamento. No, eso de que Dios va a venir con fuego, que va a venir Nabucodonosor y nos va a conquistar, que nos vamos a ir 70 años esclavos. No, eso no va a pasar, eso es mentira. Y el pueblo se relajaba porque escuchaba a estos falsos profetas. Y Pedro está diciendo que en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas, y está diciendo que en la actualidad, en el tiempo que se escribió la carta, en el año 60 después de Cristo, está diciendo de que hay falsos maestros. Y también han habido falsos maestros a lo largo de la historia de la iglesia, y hoy en día, en el 2025, hay más todavía. Y vamos a hablar de eso. Y Pedro está diciendo que así como hubo en el Antiguo Testamento, también dice: habrá entre ustedes. Lo que un falso maestro, según lo que dice aquí el primer versículo, es que introduce falsas enseñanzas adentro de la iglesia. Dice que encubiertamente meten herejías destructoras. Y también dice el versículo 2 de que aún así engañarán a los que han creído que Cristo los rescató de la muerte. Eso es lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 3? Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán, dice Pedro, lo que estos falsos maestros enseñan, y lamentablemente el camino de la verdad donde han caminado toda su vida o durante la mayor parte de su vida será blasfemado. Pedro advierte aquí que hay muchos cristianos que los seguirán. Y no está hablando solo del tiempo de ellos, está hablando de que ya había ocurrido en el Antiguo Testamento y que a lo largo de la iglesia, del funcionamiento de la iglesia desde ese tiempo hasta ahora, habrían falsos maestros. Habrían falsos maestros. Y por avaricia, dice el versículo 3, harán mercadería de vosotros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro está advirtiendo a las iglesias en el versículo 3
que estos falsos maestros, aparte de enseñar falsas enseñanzas, aparte de poner a la iglesia en contra de ella misma, aparte de decir, no escuchen a ese liderazgo, no escuchen a ese pastor, lo que están enseñando en esa iglesia no es la verdad, aparte de eso, se aprovechan de los hermanos para pedirles plata. No lo estoy diciendo yo, leamos bien lo que dice el texto, el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de ustedes, con palabras fingidas. Es típico, ay hermano, mire, ay tengo una necesidad, y manipulando para que el pobre cristiano, sí mi hermano, ¿cuánto necesita? Tome. Y después salen de la iglesia, me los engañé. Entré y salí. Una vez estábamos reunidos allá en el Pura Vida, cuando nos reuníamos allá en un estudio bíblico que tuvimos en la noche, y llegó una persona así. Nos presentó toda su necesidad. Yo no estaba, no recuerdo por qué. No estaba, pero yo no pude ir a esa reunión. Y entre todos los que estaban ahí le levantaron una ofrenda a la persona. Yo no estoy en contra de eso, nunca estuve en contra de eso. Pero la persona nunca más vino, después lo vieron por allá y andaba en todas las iglesias. No, sí. Le dije, por favor, si ese tipo vuelve a venir aquí, sáquenmelo, pero cantando de aquí. No lo quiero más, no lo quiero ver acá. Porque supe lo que andaba haciendo después. Y era lo mismo. No sé cuánta plata ganó, no sé cuánta plata recogió. Está bien, a nosotros nos engañó, pero al Señor no. Y eso es típico de los falsos maestros, de los falsos profetas que sueltan profecías y después obtienen dinero. Esas profecías quizás a lo mejor no vienen de Dios. ¿Qué dice el versículo 4? Que de hecho lo vamos a leer junto con el 5 y el 6, porque los 3 versículos están diciendo casi lo mismo. Porque si Dios dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, Dios tampoco los perdonará a ellos. Eso es lo que Pedro está diciendo, de que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, mucho menos los va a perdonar a ellos, a estos falsos maestros. Ahora, ¿de cuáles ángeles está hablando Pedro? Está hablando de esta porción de ángeles que siguió a Satanás el diablo cuando estaban en el cielo para, ¿no es cierto?, ser destronados, para ser expulsados del cielo. Entonces, estos ángeles que siguieron, ¿no es cierto?, a este lucero de la mañana que es Satanás el diablo, no tienen perdón. Dios no los perdonó. También hay otra generación de ángeles que habla en el libro de Génesis, que dice que estos ángeles bajaban del cielo y tenían relaciones sexuales con las mujeres humanas, y desde allí nacían gigantes. Lea el libro de Génesis. Y eso fue una tremenda ofensa para Dios, y Dios dice, yo no los voy a perdonar. Entonces, Pedro está poniendo a los falsos maestros en la misma categoría de estos ángeles que no tuvieron perdón. Versículo 5. Y si no perdonó, dice, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, tampoco los perdonará a ellos, básicamente. Cuando Pedro dice del mundo antiguo, se refiere a toda la generación desde Noé para atrás. Desde que Dios creó a Adán y Eva hasta Noé, muchas personas. Todas esas generaciones de personas desde Noé para atrás, todos ellos se murieron ahogados en el diluvio. Lo dice la Biblia. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ok. Entonces, cuando el versículo 5 dice, y no perdonó el mundo antiguo, se refiere a a esas generaciones, y sabemos que se habla de esas generaciones porque dice, sino que guardó a Noé, dice, predicador de justicia, con otras 7 personas. Esas 7 personas era su familia, ¿ya? Las que lograron entrar al arca, y toda la gente, esa gente malvada, perversa, murió, porque lo que Dios hizo fue un reseteo, ¿no es cierto? Reseteó el mundo. Y también lo hizo con la tierra, porque antes había mitad tierra y mitad agua, ahora hay más agua que tierra. Pero el propósito de que haya menos tierra es que haya menos gente. O si para qué quieren más gente, más maldad. Si Dios es sabio. ¿Por qué vemos el mundo y vemos que hay más agua que tierra? Bueno, ahí está la respuesta. Suficientes con los que hay en la tierra. Mucho pecado, dice el Señor. Versículo 6. Y si condenó, dice, por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, destruyéndolas
a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, tampoco va a perdonar a los falsos maestros. Amigos, Pedro está poniendo 3 ejemplos de que Dios no perdonó. No perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo antiguo desde Noé para atrás y no perdonó a Sodoma y Gomorra, que eran 2 ciudades que ofendían el corazón de Dios con su pecado. De hecho, la palabra sodomía viene de Sodoma y Gomorra. Y ni siquiera me voy a molestar en explicar lo que es sodomía. Usted vaya y averíguelo y sea prudente cuando lo lea. Pero la palabra sodomía viene de aquí, de Sodoma y Gomorra. Ok. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Y libró al justo Lot, abrumado, dice, por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, el 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, Lot era el sobrino de Abraham que moraba en estas tierras de Sodoma y Gomorra y básicamente era el único de todos los que vivían en toda esa ciudad que era justo. Y él se acongojaba en su corazón por ver toda la maldad de esta tierra. Y lo que Dios está diciendo es que así también se acongoja la iglesia cuando los falsos maestros entran a la iglesia. Dice, Lot era afligido y abrumado por la conducta de los malvados. Entonces, asimismo, es afligida una iglesia cuando entra un falso maestro o un divisionista en ella. Es decir, Dios compara a un falso maestro o un falso profeta con los malvados de Sodoma y Gomorra. Es fuerte este tema, es muy fuerte. El versículo 9 dice, pero ojo, dice Pedro, bueno, no está diciendo así, esto yo lo estoy parafraseando, pero Pedro dice, ojo, atención, pero el Señor sabe, el Señor es sabio. A Dios nadie lo engaña. A Dios nadie le puede torcer los brazos. A Dios nadie le puede mojar la oreja. A Dios no lo pueden engañar. Y dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. El versículo 9 promete esperanza y Dios dice por medio de Pedro, yo protejo a la iglesia. Yo protejo a los justos, para que los falsos maestros no entren y no hagan destrozo en ese lugar, en ese grupo. Dios protege, por eso dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Iglesia, nosotros hemos sido llamados a llevar una vida piadosa. No una vida de ser bobos, de ser tontos, que si nos pegan, sí, me voy a dejar para que me sigas pegando. No. La Biblia dice, astutos como serpiente, pero mansos como paloma. Allí ustedes pueden ver de que hay que ser más Vivaldi, menos Pavarotti, dice por ahí alguien. Uy, esto quedó grabado. Ahí lo van a escuchar en la grabación. Que tengo a Clara acá y me sopla, entonces igual. Versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Es que Dios es tan severo contra los falsos maestros y los falsos profetas. Dios es tan duro con ellos, y lo vemos acá en el versículo 9, dice, los trata de contumaces. ¿Qué significa contumaz? Un contumaz significa rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. O sea, la persona está completamente cargada de la sinrazón, pero él mantiene su postura. Ese es un tenaz, un contumaz. No seamos contumaces, ¿ya? Salvador, no seas contumaz. Amén, Señor, gloria a Dios. Para no decir ustedes, no seamos, me incluyo. Obedezcamos al Señor. Este es el corazón de Dios hacia los falsos maestros. Y mayormente dice, los que hacen esto andan en la carne. Aparte de eso les dice carnales.
Les dice que andan en concupiscencia, y concupiscencia es tentación. Andan vagando, navegando en el mar de su propia tentación. Se bañan con su propia inmundicia. Desprecian, dice el señorío, desprecian la autoridad. Los falsos maestros no respetan la autoridad, mucho menos la autoridad de Dios. Versículo 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pedro está diciendo en el versículo 11 que ni siquiera los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia se atreven a caer en esta postura de contumaz. Ni los ángeles, dice, que son mayores en fuerza y en potencia que los seres humanos, andan haciendo estas tonteras. Ni los ángeles andan haciendo esto. Y cerramos con el versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dios promete perdición, Dios promete juicio a estos que engañan su rebaño, que engañan su iglesia. 3 títulos pone Dios a los falsos maestros y a los falsos profetas en el versículo 12. 1, animales irracionales. Lea el texto. Dios dice, bueno, aparte de todo lo que ya dijo en contra de ellos, dice, animales irracionales nacidos para perdición, perecerán en su propia perdición. Iglesia, entremos en aplicación. ¿Qué es un falso maestro? ¿Quién es un falso maestro? Por eso nosotros como liderazgo de la iglesia tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos una declaración de fe, tenemos una constitución, tenemos estatutos en nuestra constitución como iglesia, porque es importante que usted entienda qué nosotros creemos, qué nosotros hacemos, en quién creemos, en qué está fundamentada la iglesia IBC. Para que cuando vengan otros por allí, oye, allí no enseñan la verdad, oye, allí no hacen esto, allí no hacen... Ustedes ya saben cómo van a reaccionar, ni se los voy a decir, creo que ya lo dije. Por eso es importante que una iglesia entienda en qué cree usted, cuál es el fundamento de nuestra fe. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Biblia, porque la Biblia nos habla de estas personas. Si nosotros traemos esto al contexto del 2025, la iglesia está siendo muy atacada por falsos maestros. Personas aprovechándose, personas cometiendo abuso de autoridad, abuso de poder, personas, de verdad, es fuerte esto. En mi viaje me subían 9 aviones en 6 semanas, 8 aviones en 6 semanas, y visité algunas iglesias, tanto la iglesia americana, 100% y iglesias también latinas, y de verdad, cuando yo llegaba a la casa, decía, Señor, yo te doy gracias porque no tenemos estos problemas en mi iglesia, en nuestra iglesia, por el amor al Señor. Si quieren, podemos hablar otro día de esto ya, pero cosas tremendas que de verdad no viene ni al caso mencionarlo. Y yo digo, ese es el estado de la iglesia actualmente. Así está la iglesia en el mundo. ¿Cómo está la iglesia en el mundo? ¿Qué está haciendo la iglesia en el mundo? Porque la alta crítica nos critica a nosotros y nos dice que el mundo está como está por culpa de la iglesia. Porque si supuestamente la iglesia ha sido tirada a la calle para que evangelice y haga famoso el nombre del Señor, y no lo está haciendo, supuestamente. Entonces somos criticados porque es culpa de la iglesia como estamos. De hecho, escuché también en una de estas visitas a la iglesia que habían pastores que creen que solo un 30% de la Biblia tiene autoridad sobre lo que tenemos que hacer nosotros. Y el otro 70% hay que leer el Corán, hay que leer otros libros. Terrible. Entre otras cosas, situaciones pecaminosas, robos, iglesias endeudadas. No, hombre, es larga la lista. Yo digo, Señor, yo cerraba mis ojos y digo, Señor, gracias. Gracias por que has sido misericordioso con nosotros. Muchos pastores soñando con iglesias grandes. Iglesias grandes. Iglesias grandes. Iglesias grandes. Bien clara. Bravo.
Bien. Hermano, yo cuando empezamos este proyecto de la iglesia, yo oraba, Señor, y digo, Señor, mejor en tu tiempo, mejor envía los que tú consideras que van a ser parte de esta iglesia. Porque las iglesias grandes son problemas grandes y no estoy en contra de las iglesias grandes. Gloria a Dios por las iglesias grandes. Pero el estado de la iglesia actualmente es serio, porque hay muchos falsos maestros, falsos profetas que se han metido y están dejando la embarrada en las pobres iglesias. ¿Qué es un falso maestro? 5 puntos. Punto número 1. Según la Biblia, un falso maestro y profeta es alguien que distorsiona las enseñanzas de Cristo y va en contra del orden establecido. Punto número 1. Eso es un falso maestro o un falso profeta. Hoy día está de moda profetizar. No, si profetizar está de moda. Pero ¿cuántas de esas yo creo en la profecía? Sí creo en la profecía, obviamente. Pero ¿cuántas de esas profecías verdaderamente se cumplen? ¿Cuántas de esas profecías verdaderamente vienen de Dios? Punto número 2. Es alguien que lleva a la confusión a la iglesia, dividiéndola, pone a las ovejas en rebelión y las invita a que no se sometan a la autoridad y si es posible las sacan de la iglesia llevándolas a otra donde supuestamente está la verdad. Pero ¿por qué tiene que ver esto si en cada iglesia está la verdad? En cada iglesia se tiene que enseñar las escrituras, se tiene que predicar el evangelio, se tiene que discipular. ¿Por qué decir que en esta otra iglesia no está la verdad? Y así es como la iglesia se va debilitando y debilitando y debilitando. Si fuéramos quizás de repente más unidos, a lo mejor quizás la cosa fuera distinta. Pero eso es lo que es un falso maestro. Ese es el segundo punto. Lleva a la iglesia a la confusión, la divide, la separa. Jesús habla de que Él es el buen pastor, que las ovejas en su redil es la iglesia y que hay lobos rapaces, que es el diablo, el que entra al redil y deja la embarrada. Eso es un falso maestro. Punto número 3. Es alguien que busca el beneficio propio, dinero, poder, promueve doctrinas erróneas y vive una vida inmoral. Todos aquellos ministros que buscan beneficio propio, que buscan plata, esa es una clara señal de que son falsos en lo que hacen o en su forma de actuar. Porque Dios no llamó a los liderazgos de las iglesias a que sean ricos. El evangelio no es para enriquecerse. Nadie es líder de un ministerio, de una organización, de una iglesia para hacerse rico. Ese no es el llamado que Dios da. Pero como la iglesia es bendecida y en las iglesias se manejan recursos, a veces se abusa de esto. Punto número 4. Un falso maestro es alguien que aparta a los creyentes de la fe verdadera, negando a menudo la divinidad de Jesús o la importancia de la santidad. Punto número 5 es alguien que se disfraza de oveja, pero internamente es un lobo. Iglesia, estas amenazas siempre han existido. La iglesia siempre ha tenido estas amenazas. Siempre. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en nuestros tiempos hoy en día. Entonces, como para cerrar, yo quiero advertirles, es mi trabajo advertirles a ustedes que si identifican a alguien así, quizás en una iglesia de alguien que tú conoces, en una iglesia quizás de un amigo, una amiga, o quizás también adentro de nuestra iglesia, seamos prudentes, pero también seamos radicales. Seamos radicales. Amén. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar con los ojos abiertos a estas cosas que si hay de repente por ahí alguno o alguna, ¿no es cierto?, que quiere provocar, ¿no es cierto?, algún desorden, alguna división adentro del rebaño. Tenemos que estar sabedores, estar advertidos en contra de estas personas. Si es que algún día llegásemos a tener en medio de nosotros a alguien así. Hay un libro que se llama Cuando Satanás y Jezabel visitan tu iglesia. Se lo recomiendo. Cuando Satanás y Jezabel visitan tu iglesia. Y la portada de ese libro es un pastor piadoso, vestido con su traje, extendiéndole la mano a este matrimonio que llega, y él está en la puerta de la iglesia,
Y el matrimonio que llega, que es el diablo y Jezabel, una mujer y un hombre, ella está así como extendiéndole la mano y atrás de su otra mano tiene un cuchillo y el pastor, en la parte, el hombre, el caballero, atrás tiene obviamente la cola, ¿no? La cola de flecha del diablo. Y el pastor está amablemente recibiéndolos. Se llama Cuando Satanás y Jezabel visitan tu iglesia. Si usted lo puede conseguir, léalo y le va a ayudar mucho. Así que iglesia, el llamado es para que nos amemos los unos con los otros, el llamado es para que nos fortalezcamos los unos con los otros. La iglesia es como un circuito de Lego que con piececitas nos construimos, ¿no es cierto? Y juntos hacemos una sola forma, Nos necesitamos los unos a otros. No, yo no necesito a Claudio, yo no necesito a Clara, yo puedo solo. No, nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí, entre ustedes se necesitan, este lado se necesita con este otro con este. Todos somos importantes. Todos tenemos dones, todos tenemos capacidades, todos podemos servir en la iglesia. La iglesia ha sido llamada para que se edifique, ¿no es cierto? Para que se construya entre los unos con los otros, nos edifiquemos, nos animemos, nos fortalezcamos. Entonces, en vez de restar, sumemos, unámonos en el Señor y el Señor nos bendecirá. Esto es lo que Pedro le está escribiendo a las iglesias de Galacia. Y esta es la parte 1, porque el próximo domingo vamos a hablar la segunda parte de esto de los falsos maestros y los falsos profetas. Me enseñaron que hablar de un líder irá murmurar. Sí, obviamente. Sí, es una muy buena pregunta y de hecho es característico también de los falsos maestros, de los falsos profetas, hablar mal de la figura de autoridad dentro de la iglesia. Poner como los líderes que Dios ha establecido en contra de la congregación en contra, para que haya un choque constante. Eso también es común. Y allí lo que nosotros debemos hacer es, primeramente hablar con esa persona y ser guiados por el Señor, ¿no? En cuanto a hablar con ellos, si es necesario reprender, exhortar, animar a que sea temeroso, que guarde silencio, qué sé yo. Y lo otro es denunciar a las autoridades de la iglesia para que la iglesia identifique, ¿no es cierto?, también a esa persona en caso de se esté provocando algo que pueda separar, complicar el rebaño. Es como los conductos regulares a seguir. Y a alertar al rebaño, tener cuidado. Quería hacer esto de hacer preguntas porque encuentro que es un tema muy rico, muy enriquecedor, muy nutrido. Y obviamente no hay nadie así entre nosotros, gloria al Señor, pero la iglesia va a funcionar hasta que Cristo venga. No sabemos quién va a entrar por esa puerta en un tiempo, o va a llegar alguien a un grupo pequeño. Iglesia, hay que estar atentos, nada más. De esto tenemos que estar, el Señor nos habla, nos advierte, nos exhorta, nos anima. Y quiero que sepan que yo amo esta iglesia. Yo en lo personal amo esta iglesia. Creo que es la iglesia donde el Señor nos ha puesto con mi esposita que está llegando mañana, que le extraño mucho. Amo la gente que el Señor ha formado, el Señor ha traído a esta iglesia, no los traje yo no fui a su casa a tocarle la puerta, hermano, venga, aunque obviamente es lo que deberíamos de hacer, pero el Señor los ha traído a este lugar y quiero decirles que las cosas, ¿no es cierto?, de cómo se van haciendo, avanzando, entendiendo el contexto afuera, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Amén. Oremos y terminamos con este mensaje. Señor, gracias. Gracias porque nos hablas, nos adviertes. Cuánto perverso, Señor, hay atacando la iglesia hoy en día. Cuánto divisionista, líderes, pastores que quieren construir su propio reino, construir su propio imperio. En cuanto a lo que tú nos llamaste, Señor, fue simplemente a pastorear el rebaño. Tú nos llamaste, Señor, a hacer vida con ellos. Y cuando nos equivocamos, Señor, ayúdanos a reconocer. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Señor, que las puertas de la iglesia se fortalezcan. Las entradas, Señor, que las zorras pequeñas no entren, Señor, a nuestra ciudad. Ayúdanos a estar firmes en la verdad, como decían por ahí, a estar cerca de ti. Oro, Señor, para que esta iglesia no sea una iglesia religiosa. ¿Y qué es una iglesia religiosa? Una iglesia que dice que está bien, pero no está bien.
Una iglesia que dice, todo está bien, pero no está bien. Una iglesia que no reconoce sus debilidades, no reconoce sus falencias, no reconoce sus errores. Porque los fariseos hacían eso, ellos estaban bien en frente del público, pero en su vida privada estaban en pecado. Por eso Jesús los atacaba tanto. Líbranos de ser una iglesia así. Señor, lava los corazones de la iglesia de la religiosidad. Ayúdanos a vivir un cristianismo bíblico, un cristianismo genuino, consciente que si me equivoco, pido perdón. Matrimonios que si se equivocan puedan llegar a perdonarse. Puedan llegar, Señor. Yo soy un fiel promotor, Señor, de la restauración matrimonial. Yo creo que los matrimonios en Cristo se sanan, se restauran. Oro, Señor, por los hijos, los hogares. Oro, Señor, por la iglesia. Edifícala, Señor, fortalécela. Y manténnos alertas, Señor, a estos ataques. Guarda nuestros corazones. Líbranos de la murmuración. Líbranos, Señor, de la crítica, del chisme. El chisme es pecado. Ofende a Dios. Éntranos, ayúdanos a entrar en conciencia, Señor, y bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.